Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de nuestra casi novena temporada en el aire ya de este ciclo que se llama Prevención TV. Bueno, hemos pasado por una serie de programas diferentes a lo largo del último tiempo, pero hoy por hoy se acerca una etapa linda del año, primavera-verano. Mucha gente siente necesidad de empezar a hacer cosas que a lo mejor antes no sintió o a lo mejor son temas estéticos. Pero lo concreto es que... O por echarle la culpa al tiempo, claro. o por echarle la culpa al tiempo, no hicieron la actividad física o lo que se le pudo haber recomendado en su momento. Correcto. Y en esta época del año se tiran todos a la pileta. Y acá podemos tener problemas. Entonces, la idea del programa de hoy es recordarles que para hacer esto con seguridad, sobre todo si uno ya cruzó determinadas barreras de edad, hay antes una serie de pasos para seguir. Así que luego de un breve corte con Javier vamos a hablar del tema. Muy bien, después del corte entonces vamos a retomar el tema con el que habíamos arrancado el programa. Y sí, llega una etapa del año en la que mucha gente está dispuesta a cambiar un modus vivendi, sea por estética, sea por un gusto personal, rara vez por indicación del médico, pero concretamente a esta altura del año mucha gente inicia algo que se llama actividad deportiva. Y bueno, hay cosas elementales que se han dejado de hacer o no se han hecho y que son imprescindibles. Así como hoy por hoy, cuando uno habla de, bueno, mi hijo va a un viaje de egresados, le toca ir a Bariloche y descubrís que la compañía pide un examen físico que puede o no incluir un electrocardiograma incluso también, pero examen físico al fin y al cabo hay, y se te piden los antecedentes y las vacunas que tienen puestas, para algo que en definitiva no es más que un viaje de fin de curso, un viaje donde se supone que se va a haber diversión, pero no necesariamente ningún tipo de actividad física más allá de bailar. Entonces, si esto es para alguien que tiene 17 o 18 años, que se supone que va a hacer poco y nada de esfuerzo, con más razón, si uno ha traspuesto esa barrera hace tiempo y si uno quiere o necesita comenzar a hacer actividad física. No quiero alarmar a la gente, pero lo que hacen en el viaje de egresados realmente es un esfuerzo físico importante porque en general duermen son poco. siete días con sus noches largas sin descansar, sin dormir bien, con un cerebro inmaduro, con una fotoestimulación cerebral muy importante. Fotoestimulación está hablando concretamente luces, de las luces de boliche, la música, la excitación, un cerebro inmaduro. Muchos chicos debutan con un síndrome convulsivo en ese momento. Y no es porque tenga una patología preexistente, sino porque ese cerebro está inmaduro y está recibiendo poco descanso, poco sueño, mala alimentación, por ahí exceso de alcohol también. Todo ese cóctel hace de que el famoso viaje de egresados no sea tan una simple transición y no está exento de riesgo. Así que está muy bien que le hagan los chequeos a los chicos. ¿Cuánto hace de que tu último hijo hizo el viaje de egresados? ¿3 y años? Un poco más. Y como tenía la suerte de estar en Bariloche, veía cómo se manejaban no solamente el grupo de mi hijo, sino todos los grupos. Así que digamos que los excesos son muy grandes y las consecuencias se pagan ahí. Así que bueno, pero no era el tema que nos... y lamentablemente para lo que está hablando Javier no hay ningún test previo que pueda decir... Lo que sí nosotros le podemos decir a los chicos que tengan cuidado con eso, que traten de tener algunas horas de sueño, de descanso, todo lo que puedan controlar el alcohol es bienvenido. Y para evitar justamente esto, ¿no? El síndrome convulsivo es un síndrome realmente muy feo, que lo padecen y los chicos quedan muy impresionados porque alguien que está al lado de uno, que vino estando normal, de repente sin ningún tipo de antecedentes empieza a convulsivar, realmente la experiencia es muy traumática. Sí, para el testigo es muy feo. Para el testigo es muy brava. Pero bueno, lo que estábamos hablando hoy es del inicio de la actividad física. Por ahí a lo largo del año no hemos hecho nada. Nosotros hemos hablado hasta el hartazgo del tema de los factores de riesgo, de la hipertensión arterial, del colesterol elevado, de la diabetes, del tabaquismo, un montón de esos factores de riesgo que decimos que en el caso de la hipertensión, de la diabetes, hay casi un 50% que no sabe que son hipertensos. Entonces, con más razón, debemos hacer las cosas bien para no tener ningún inconveniente y no tener ningún problema en el desarrollo de nuestra actividad física.
Porque hay gente que nunca hizo absolutamente nada y quiere largarse a hacer cosas. Entonces, con más razón, tenemos que saber qué estado está su laboratorio, o sea, fundamentalmente hacemos un laboratorio, sacaremos una radiografía de tórax, veremos cómo está la parte ortopédica, si el paciente no tiene problemas ni en sus tobillos, ni en sus rodillas, ni en sus caderas, como para recomendar algún tipo de actividad. O sea que, en principio, tenemos que hacer un laboratorio completo para saber cómo está su glucemia, su colesterol, los parámetros del riñón, si son los adecuados, ver su nivel de glóbulos rojos, si no está cursando una anemia, porque si está cursando una anemia, en principio hay que corregirla o estudiarla antes de largarnos a hacer actividad física, porque esa actividad física le va a generar una fatiga muy importante. O sea que desde lo más básico, elemental, una rutina de sangre bien completa, que su médico clínico se la puede pedir, donde incluye la parte de colesterol, triglicéridos, etcétera, y fundamentalmente parámetros del riñón y de la glucemia. Con eso y en hemograma, nosotros ya con el laboratorio estamos satisfechos. Después vería la parte puramente cardiológica. ¿En base a qué? A un electrocardiograma, que es lo mínimo indispensable, es 1 minuto de nuestra vida y en reposo, así que eso es todo lo que valiera. Por lo tanto, si yo estoy pensando en hacer alguna actividad física o quiero ir a un gimnasio o hacer alguna actividad física un poco más exigente que el mero hecho de salir a caminar, lo lógico sería que ese paciente haga un test de esfuerzo. Y es distinto según el tipo de esfuerzo que uno vaya a hacer. Es decir, si uno se plantea para un deportista o cualquiera de ustedes que haya tenido vínculo, por ejemplo, con el mundo del fútbol, que tenga algún hijo jugando en divisiones inferiores, saben muy bien que se piden 2 cosas, una ecografía de corazón y una prueba de esfuerzo. La ecografía de corazón porque es capaz de detectar enfermedades que nosotros por ahí ni con el electro ni con la ocultación podemos detectar, pero enfermedades que potencialmente pueden ser problemáticas o incluso causar muerte súbita, y por supuesto el test de esfuerzo, como dice Javier. Pero hay distintos tipos de actividades a su vez y a lo mejor es distinto a lo que queremos hacer nosotros. No es lo mismo hacer un ejercicio donde puntualmente voy a caminar, voy a correr, voy a hacer ciclismo, voy a hacer actividad aeróbica, que si voy a hacer un ejercicio donde el ejercicio sea fundamentalmente isométrico, por ejemplo, quiero muscular y levantar pesas. Son 2 tipos de ejercicios totalmente distintos, 2 tipos de reaccionar del cuerpo totalmente distintos, algunos con poco y nada de contraindicación y otros con contraindicaciones, bueno, marcadas. Hoy día, por ejemplo, los chicos que practican rugby, viene una ficha muy completa donde incluye el ecocardiograma, porque han tenido casos de muerte súbita por una patología que se detecta muy fácilmente, que es un espesor aumentado, desmedido del septum interventricular, que me hace un efecto de taponamiento a la salida de la sangre y me puede generar una arritmia con una muerte súbita del paciente. Entonces, con un ecocardiograma ya descartamos esa patología. Y también le piden todo lo que sea radiografías de columna, porque depende de la posición en la cual trabajen en el equipo. Si trabajan, por ejemplo, como forwards, o sea, son esos que están en el scrum, muchas veces hay lesiones o patologías en la columna y hay que ver si no hay una preexistencia y, por ejemplo, ese joven no estaría para realizar ese tipo de trabajo dentro del rugby. Así que, bueno, de acuerdo a la actividad que el paciente planifique hacer, nosotros tenemos que adecuar los controles para darle seguridad. Que ese trabajo que el paciente haga no le genere ningún inconveniente desde lo físico. Entonces, lo cardiológico es primordial porque si la parte cardiológica no funciona bien, obviamente que tendríamos una contraindicación para realizar ejercicios físicos. Ahora, si el problema es un problema no físico, o sea, uno puede hacer los test y lo encuentra bien al paciente, el problema es ortopédico, bueno, las indicaciones variarán en cuanto a la actividad física que puede realizar el paciente en función del trastorno ortopédico que tenga. Si tiene un problema de tobillos o de rodillas o de cadera, bueno, por ahí volcaremos nuestra actividad física a lo que es la natación o el ejercicio o trabajar en la pileta, hacer ejercicio en la pileta, lo cual provoca prácticamente 0 impacto sobre esas articulaciones, con lo cual el paciente puede realizar ejercicios con la idea de estar mejor físicamente y por ahí sacarse algunos gritos de encima a través de una actividad adentro de la pileta.
Retomando el tema cardiológico, antes de ir al ortopédico, hablamos de prueba de esfuerzo. Cuando usted hace una prueba de esfuerzo tiene que saber... La famosa ergometría, La famosa ¿no? Ergometría, digamos que la gente lo conoce más. Hay otras variantes, pero ya para cuando uno tiene problemas cardíacos demostrados o en investigación, pero la ergometría clásica, usted va a hacer una prueba de esfuerzo, lo van a sentar arriba de una bicicleta, va a tener que pedalear contra una carga progresivamente mayor y usted va a tener que mantener una velocidad a pesar de esa carga. Cada 3 minutos le van aumentando la carga, cada 3 minutos le van tomando la presión arterial, cada 3 minutos le van haciendo una tira de electrocardiograma y también lo van ocultando. Puede haber una variante, hay una variante de hecho, y esto es que en vez de bicicleta vamos a subirnos a una cinta, a una banda rodante. Bueno, acá en vez de estar, digamos, pedaleando contra una carga, empezaremos caminando, cuando nos querremos dar cuenta estaremos trotando y posteriormente corriendo. Por supuesto hay un cardiólogo y un técnico controlando todo esto. Esto tiene un límite, el límite lo puede poner su cuerpo porque usted no da más, está agotado, o el límite lo pone el cardiólogo porque usted ya llegó o a una frecuencia cardíaca que es útil para sacar conclusiones, o bien porque usted generó una tensión arterial peligrosa. Entonces volvemos. Uno durante el esfuerzo puede no tener absolutamente ningún problema, puede empezar con arritmias cardíacas que por ahí en pleno esfuerzo uno no nota, pero que son algo para estudiar, o lo más común, uno puede tener problemas de presión arterial. Una de las cosas que debemos conocer es cuál es nuestra frecuencia cardíaca máxima. Entonces hay una cuenta muy simple que es 220 menos la edad que tiene el paciente, es decir, si el paciente es un chico de 20 años, sería 200 latidos por minuto, la frecuencia cardíaca máxima, y nosotros cuando vamos a una prueba ergométrica buscamos el 85% de esa frecuencia. Así sucesivamente, o sea, si el paciente tiene, por ejemplo, 50 años, su frecuencia cardíaca máxima será 170 y nosotros buscamos el 85%. Y cuando le recomendamos la actividad física, vamos a trabajar también dependiendo de la frecuencia cardíaca. Es decir, ese paciente en vez de trabajar en el 85% de su frecuencia, por ahí va a estar trabajando entre un 70 y un 75%, lo cual nos asegura una frecuencia por debajo del límite del 85%, que es segura para el paciente y que le sirve desde el punto de vista del condicionamiento cardiovascular. Nos están haciendo señas. Si no cortamos, nos cortan. Así que no toque el control remoto y continuamos con actividad física en el próximo bloque. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. A place to stay. Somos FEMEVA Salud. Te ofrecemos la mayor y más amplia cobertura. Visita nuestra nueva y moderna sede, donde podrás conocer planes a tu medida, utilizando tus aportes o afiliándote de forma directa. Llámanos al 0800-333-3032. Bransen 309 en Quilmes. Superintendencia de Seguros de Salud. RNMP 414124.
Bueno, volvemos del corte. Javier había cerrado ese primer bloque hablando de qué pasa con la frecuencia cardíaca durante una prueba ergométrica, qué es frecuencia cardíaca máxima, qué frecuencia nos deja tranquilos a los cardiólogos, para que ustedes a su vez sepan cómo desenvolverse. Pero hay un segundo capítulo, asumiendo que no hay arritmias, asumiendo que el electrocardiograma está bien y que a usted lo único que le pasó es que las piernas no daban más y se bajó de la bicicleta. Ese segundo capítulo es la presión arterial. La presión arterial, todos ustedes saben, si usted va al cardiólogo o al médico, lo van a sentar, la tensión arterial se toma sentado, después de unos minutos de reposo, le van a decir, ¿tiene tanto? ¿Normal o anormal? Perfecto. ¿Qué pasa cuando nos movemos? Cuando nos movemos, la tensión arterial se mueve con nosotros también, y lo normal cuando usted hace ejercicio es que la presión arterial máxima suba. Tiene que subir. Si no sube, o estamos muy bien entrenados o estamos en un problema. Una de dos. Por supuesto va a subir dentro de márgenes de seguridad, porque si sube más allá de lo recomendable, en ese mismo momento se detuvo la ergometría. Sí, ahora bien, ¿por qué es importante? Porque el corazón es una bomba generadora de presión. Entonces, a mayor demanda con el ejercicio, mayor es la tensión arterial que se tiene que generar dentro del corazón para poder abastecer de oxígeno todo el territorio muscular que se está moviendo. Entonces, por eso tiene que subir. Lo que sube normalmente es la máxima. La mínima, en general, no tiene que subir o mantenerse en el mismo nivel, o tenemos un rango de tolerancia de no más de 10 milímetros de mercurio de la tensión arterial que arrancó. Esto es, el paciente arranca con 13,8, si por ahí llegó en algún momento a los 17,9, tampoco es podemos decir que es un hipertenso reactivo. Y una cosa importante, por lo que dijo Fernando, durante la ergometría, si en 2 cargas sucesivas la tensión arterial sistólica, esta que me marca la bomba, o sea, la respuesta contráctil del corazón para alimentar los músculos con oxígeno, no en 2 cargas sucesivas no sube, tenemos que detener la prueba, porque el paciente probablemente tenga alguna cardiopatía que tendremos que estudiar con más detenimiento con otro tipo de métodos de diagnóstico. ¿Y qué significa si sube la mínima? Más allá de lo que dijo Javier. Es decir, yo termino la prueba con 17,10 y había alargado con 13,8. Bueno, de 12 o de 13 a 17 o 18 nadie se va a hacer ningún problema, porque es lo que tiene que pasar. Ahora, si sube la mínima acompañando a la máxima dentro de un rango de hipertensión arterial, entonces empiece a manejarse con cuidado, porque lo que quiere decir esto es que si no es hipertenso hoy, tiene todos los boletos para hacerlo el día del mañana. No significa que lo va a evitar, pero por lo menos lo va a diferir. Y eso es importante, son años de vida sana. Respecto de la presión arterial en sí, mucho más por decir con la prueba ergométrica no queda, pero sí recuerden algo. Ustedes cuando terminan el ejercicio, nunca lo terminen en forma brusca. Porque como bien apuntó Javier, hay un montón de músculos en ese momento trabajando, y para que la sangre le llegue a esos músculos, el cuerpo lo logra dilatando los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos siguen dilatados mientras usted hace ejercicio. Mientras ese corazón está bombeando a la velocidad y con la fuerza que tiene que bombear. Si usted para de golpe, el corazón también va a frenar, pero la musculatura va a seguir con su vasodilatación sanguínea, y la consecuencia de esto va a ser una caída brusca de la presión arterial. Y con algún episodio de que se pueden caer al suelo. Pérdida de conocimiento también. Y pérdida de conocimiento también, que se asustan muchísimo. Es post-ejercicio inmediato. Lo mismo sucede cuando en la ergometría también se los para de golpe a los pacientes, si no se los hace pedalear despacito un periodo de tiempo, para darle tiempo a que justamente esta vasodilatación no sea tan importante, que le baje el flujo tanto que el paciente pierda el conocimiento porque no le llegó agua al tanque. Pero entonces esto me habla del beneficio, en definitiva, de lo que provoca la actividad física para el corazón. ¿Por qué? Porque si yo lo hago con conciencia y lo hago regularmente nosotros hablamos de 3 o 4 veces por semana. ¿Qué tiempo? 1 hora de tiempo, y ahora vamos a explicar por qué es 1 hora de tiempo. Es como si ustedes estuvieran tomando una medicación para la presión. ¿Por qué? Porque cuando termina la actividad física, baja por debajo de los valores en los cuales arrancaron. Entonces, si esto yo lo hago en forma regular,
mi organismo se va adaptando, va bajando la frecuencia cardíaca, va bajando la tensión arterial. O sea, el mismo trabajo que a ustedes le provocaba cierta fatiga, ustedes van a ir notando que cada vez van a poder caminar un poquito más rápido, que van a poder caminar y hablar con la persona que están compartiendo la caminata, que antes no podían hablar y ahora sí. Entonces, eso es el condicionamiento cardiovascular que nosotros logramos a través de la actividad física. ¿Por qué, Fernando, nosotros recomendamos 1 hora? Porque algunos pacientes vienen y nos dicen, doctor, yo tengo media hora a la mañana y por ahí media hora puedo hacerlo a la tarde. ¿Por qué no conviene? Todo el día. Claro, bueno, eso es distinto. Y no es una respuesta adecuada cuando uno busca este tipo de, digamos, de beneficios. No es una respuesta adecuada porque el cuerpo para moverse usa un combustible. Ese combustible es azúcar, es la glucosa que ustedes miden en sangre, pero la glucosa que tenemos en sangre dura exactamente 5 minutos como combustible. Hay que seguir, el azúcar entonces cambia, el azúcar que vamos a usar como combustible a partir de los 5 minutos se llama glucógeno y es el azúcar que tenemos depositada en el hígado. ¿Cuánto dura esto? Llegamos a la media hora. Recién a partir de la media hora hay una tercera fuente de azúcar. ¿Y cuál es esa tercera fuente de azúcar? Las grasas que quemamos. Entonces, a partir de la media hora de un esfuerzo sostenido, sostenido no significa ni violento, ni muy activo, sostenido significa que perdure en el tiempo, nada más que eso. Entonces, después de media hora, recién ahí hemos agotado el azúcar de la sangre, el azúcar del hígado y vamos por el azúcar que van a generar las grasas. Por eso necesitamos que siempre sea más de media hora, siempre, y en la medida de lo posible, 1 hora. Cuestión de asegurarnos por lo menos media hora quemando grasas que en realidad se están transformando en azúcar que vamos a usar como combustible. Son en general las grasas más difíciles de sacar, que son en general las que tenemos, la adiposidad que tenemos en la cintura. Entonces, de ahí va el organismo, toma la grasa de ahí para convertirla en glucosa, como dijo Fernando, y que ese músculo tenga el sustrato necesario para poder seguir caminando. Entonces, si hacemos 1 hora, estamos absolutamente quemando grasas durante 30 minutos. Eso con la actividad aeróbica. Ahora, ¿tengo prohibido hacer la actividad no aeróbica? O sea, la actividad de sobrepeso, de sobrecarga, de ninguna manera, al contrario. Hoy día, cada día se está trabajando más y mejor con ese tema. Antes era un tema que en realidad nosotros preferíamos que el paciente directamente no haga ese tipo de actividades, de ejercicios isométricos con pesas, pero el ejercicio isométrico que hace mal es el de levantar mucho peso en pocas repeticiones. Ese es el ejercicio que tenemos que evitar, porque ahí sube muchísimo la tensión arterial sistólica y si el paciente es hipertenso previo puede tener algún problema serio con el tema de las pesas. Digamos que los únicos que tienen problemas importantes a los que uno como cardiólogo le dice no lo hagas es justamente los hipertensos. Claro. El resto de los pacientes, si no lo son, en tanto y en cuanto no hagan justamente ejercicios demasiado cortos con demasiado peso o demasiado bruscos con demasiado peso, en particular no lo tienen. La gran ventaja del ejercicio isométrico, es decir, del trabajo con pesas o de trabajar en fuerza con el propio cuerpo, puede ser también, que hay infinidad de trabajos que se puede hacer sin el levantamiento de ninguna pesa, lo que genera es un consumo energético y un aumento del metabolismo, porque lo que estamos trabajando es aumentando la masa muscular. Eso, el aumento de la masa muscular a través de la sobrecarga, me genera un mejoramiento de nuestro metabolismo. Vamos a ponerlo en números. Si nuestro metabolismo estaba trabajando en 90, nosotros al cabo de un tiempo trabajando con pesas, por ahí está en 110, o sea que gasta más energía y consume más glucosa, etcétera, etcétera, y nos permite bajar de peso. Y la gran ventaja con lo aeróbico cuando yo termino la actividad, automáticamente se dejó de consumir calorías. El ejercicio isométrico tiene la particularidad de que por ahí 15 o 20 minutos posterior al ejercicio siguen quemando grasa, siguen quemando actividad, porque el músculo está en movimiento, está trabajándolo y ese músculo requiere mucho material energético. Por lo tanto, uno sigue gastando calorías después de la actividad anaeróbica o de pesas o de sobrecarga. Tengan presente siempre que si hacen este tipo de actividad, el peso tiene un límite.
Es decir, mirar el peso tiene un límite, porque en un determinado momento aquello que era peso graso se ha transformado en peso muscular, entonces hay que mirarlo diferente. Bueno, nos hacen señales. Sí, lo que quiso decir Fernando finalmente es eso, que uno a través de la actividad aeróbica o isométrica a través de las pesas puede bajar de peso o tener el mismo peso, pero la composición corporal cambia, porque yo reemplazo tejido graso o tejido magro por masa muscular. Entonces ese cuerpo es distinto, la ropa nos queda distinta, nos queda mucho más cómoda y ahí nos está dando la pauta de que hemos mejorado desde el punto de vista muscular y hemos descendido desde el punto de vista de la grasa. Corte y cerramos el programa. Bueno, llegamos así al final del programa de hoy, dedicado puntualmente a la actividad física en razón de la etapa del año que estamos atravesando. El deporte más completo sigue siendo siempre el mismo, la natación, porque en definitiva moviliza absolutamente todo para aquellos que saben nadar. Se sorprendería si les digo cuál es el segundo que viene en ese tipo de escala, porque en realidad casi que no se lo ve como un deporte, o en todo caso cae más en la órbita de ortopedistas y traumatólogos, pero se dice que lo más completo después de la natación es el tai chi. Se dice, no tengo manera de probarlo o es incomprobable en todo caso. Bueno, esperamos que haya sido del agrado de ustedes, así que sin nada más que agregar, más que agradecerles la fidelidad a ustedes y a los sponsors, los esperamos en una nueva emisión dentro de 7 días. Recuerden, chequeo previo a cualquier tipo de actividad física. Hágalo con conciencia, chequeen todo, que chequeen el laboratorio, chequeen su aparato cardiovascular y después hacer la actividad con tranquilidad, que sabemos que no le va a pasar absolutamente nada y lo va a beneficiar enormemente. Les deseamos una muy buena semana y nos encontramos dentro de 7 días en una nueva edición de Prevención TV. Hasta entonces. Hasta entonces.